Hay cosas que un pueblo entero puede olvidar si el estofado está lo suficientemente caliente y la gratitud pesa más que la conciencia. En algún lugar entre las llanuras de Castilla, donde el viento muerde en invierno y el sol calcina en verano, existió un pueblo llamado Piedraluenga. Ya no aparece en los mapas desde 1897, pero los ancianos de los pueblos cercanos a Toledo aún bajan la voz cuando alguien menciona ese nombre. Porque allí, en una casa de piedra junto a la Plaza Mayor, dos hermanas preparaban el mejor cordero asado de toda la provincia. Tan tierno, tan jugoso, tan imposiblemente abundante en años de sequía y hambruna que la gente hacía fila los domingos después de misa solo para conseguir una ración. Nadie preguntaba de dónde venía tanta carne cuando los rebaños se morían de sed y los lobos aullaban de hambre en las sierras. Nadie quería saberlo. Hasta que un niño desapareció durante la fiesta de San Juan y alguien encontró su medallita de primera comunión en el horno de las hermanas Salazar. Esta es una historia sobre hambre, sobre silencio y sobre el precio que cobra la carne cuando sabe demasiado bien como para hacer preguntas incómodas. Piedraluenga era uno de esos pueblos castellanos donde todo el mundo conoce a todo el mundo desde hace 3 generaciones. 40 casas de piedra amontonadas alrededor de una plaza empedrada, una iglesia del siglo XVI con campanas que sonaban desafinadas, un pozo comunal y una posada que solo abría cuando pasaban comerciantes camino a Toledo o Ávila. El verano de 1894 fue especialmente cruel. La sequía mató las cosechas, el ganado enfermó de una fiebre extraña y los hombres que fueron a Segovia buscando trabajo regresaron con las manos vacías y la vergüenza en los ojos. Las familias comían pan duro mojado en agua con sal. Los niños lloraban de hambre por las noches y las mujeres rezaban rosarios interminables pidiendo un milagro que no llegaba. Pero había un lugar en Piedraluenga donde siempre olía a comida de verdad. La casa de las hermanas Salazar, Remedios y Encarnación, se alzaba en la esquina de la Plaza Mayor, con sus muros gruesos de piedra caliza, sus postigos de madera pintados de verde oscuro y una chimenea que nunca dejaba de exhalar humo fragante. Las hermanas, decían en el pueblo, habían heredado la casa y un pequeño negocio de su padre, un tratante de ganado que había muerto años atrás dejándolas solas pero con recursos. Remedios, la mayor, tenía entonces 42 años. Era alta, de movimientos elegantes, siempre vestida de negro riguroso con un pañuelo de encaje en el cuello. Su mirada era penetrante pero no cruel, y cuando sonreía mostraba unos dientes sorprendentemente blancos y perfectos. Encarnación, la menor con 34, era más robusta, de manos grandes y callosas, con el pelo recogido en un moño apretado y un delantal que siempre olía a romero y a algo más oscuro, más metálico. Las hermanas eran caritativas, eso todos lo sabían. Cuando la viuda de los Moreno perdió a su marido en un accidente con el carro, ellas llevaron un guiso de carne cada semana durante 2 meses. Cuando los hijos del herrero enfermaron de tifus, Remedios preparó un caldo tan nutritivo que los niños se recuperaron en días. Durante las fiestas patronales, las hermanas Salazar donaban bandejas enteras de carne asada que hacían llorar de gratitud a las madres hambrientas. Y lo más extraño, lo que nadie podía explicar, es que mientras el resto del pueblo se moría de hambre, ellas siempre tenían carne. Cordero, decían. De una conexión que tenían en Salamanca, un primo pastor con rebaños extensos que les vendía a buen precio. Algunos murmuraban que era demasiado conveniente, pero el hambre tiene una forma de acallar las dudas, especialmente cuando tu estómago ruge y alguien te ofrece un plato caliente sin pedir nada a cambio. La casa de la Salazar tenía algo peculiar. Además de la cocina principal donde preparaban sus guisos legendarios, había un sótano profundo, excavado en la roca viva, al que nadie más que ellas bajaba nunca. Cuando les preguntaban, Remedios explicaba con su voz educada que era donde guardaban las provisiones, los barriles de aceite, las conservas, las ristras de ajos. Normal en cualquier casa castellana de buena familia. Pero algunos notaban que la puerta de ese sótano siempre estaba cerrada con 2 cerrojos gruesos de hierro forjado, y que a veces, en las noches más silenciosas, se oía un ruido extraño que venía de abajo. Un arrastrar lento, como de algo pesado moviéndose sobre piedra. Los forasteros que pasaban por Piedraluenga solían alojarse en la posada, pero cuando ésta estaba cerrada o llena, las hermanas Salazar ofrecían amablemente una habitación en su casa. Era un gesto generoso, muy propio de ellas. Un comerciante de paños de Valladolid se quedó allí 3 noches en abril de ese año. Las hermanas lo atendieron con exquisita hospitalidad, cena abundante, vino de toro, conversación agradable. El hombre se marchó una mañana temprano, o eso dijo Remedios cuando preguntaron por él. Nadie volvió a verlo, pero su carro apareció semanas después en un barranco cerca de Ávila, vacío, sin rastro del comerciante ni de su mercancía. En junio llegó un soldado desertor,
un muchacho de apenas 20 años que huía de su regimiento destinado a Cuba. Pidió refugio en casa de la Salazar. Ellas, compasivas como siempre, lo acogieron. 2 días después, el muchacho había desaparecido. Cuando el sargento del puesto de la Guardia Civil de un pueblo cercano pasó preguntando por desertores, Remedios explicó con perfecta calma que el chico se había marchado al amanecer rumbo a Portugal. El sargento, un hombre práctico poco interesado en perseguir fantasmas por el campo castellano, anotó algo en su libreta y se fue. Esa misma noche, las hermanas prepararon el estofado más rico que nadie recordaba. La carne estaba tan tierna que se deshacía en la boca, el caldo era profundo y complejo, con un sabor que nadie sabía identificar del todo pero que resultaba adictivo. Las familias más pobres comieron hasta hartarse por primera vez en meses. Don Sebastián Arroyo llegó a Piedraluenga en julio de 1894 como el nuevo médico rural, destinado por la Diputación Provincial para atender 3 pueblos de la zona. Era un hombre joven, 32 años, formado en Madrid, con ideas modernas sobre higiene y sanidad pública. Alto, de gafas redondas y barba cuidada, llevaba siempre su maletín de cuero negro y un cuaderno donde anotaba todo con letra minuciosa. Don Sebastián era observador por profesión y por naturaleza. Y desde su primera semana en el pueblo, algo le inquietó. La primera vez que probó la comida de las hermanas Salazar fue durante una cena en casa del alcalde, donde Remedios había llevado una fuente de carne guisada como obsequio. El sabor era extraordinario, pero había algo en la textura, en el grano de esa carne, que no le resultaba del todo familiar. Como médico, don Sebastián había diseccionado suficientes cuerpos humanos y animales durante sus estudios. Conocía la diferencia entre músculos de cordero, cerdo, vaca. Esta carne tenía fibras más finas, más delicadas. Cuando preguntó discretamente qué clase de cordero era, Remedios sonrió y dijo que era una raza especial de Salamanca, muy tierna porque los pastores la criaban con un método particular. Don Sebastián asintió educadamente, pero la duda quedó sembrada. Comenzó a hacer preguntas. Sutiles, como corresponde a un hombre educado que no quiere ofender. Le preguntó al alcalde cuándo fue la última vez que vio rebaños de ovejas o corderos en las propiedades de la Salazar. El alcalde se rascó la cabeza y admitió que nunca los había visto, pero que seguramente las hermanas los tenían en alguna finca alejada. Don Sebastián visitó al pastor del pueblo, un anciano llamado Tomás que conocía cada oveja y cada cabra en 30 kilómetros a la redonda. ¿La Salazar tienen ganado? El viejo se rió mostrando sus encías sin dientes. Esas mujeres no tienen ni una cabra, doctor. Nunca han tenido. Y sin embargo, venden más carne que nadie en la comarca. Don Sebastián empezó un registro. Era un hábito que había aprendido en la facultad, documentar anomalías, buscar patrones. En su cuaderno anotó las fechas de llegada de forasteros al pueblo y las fechas en que las hermanas Salazar preparaban sus banquetes más generosos. La correlación era inquietante. Cada vez que desaparecía un viajero, 1 o 2 semanas después había una donación excepcional de carne por parte de las hermanas. Podía ser coincidencia, se decía a sí mismo. Pero el médico en él sabía que los patrones rara vez son casuales. En agosto llegó a Piedraluenga una mujer embarazada, visiblemente enferma, que iba de camino a Salamanca para estar con su familia durante el parto. Se sintió mal en la plaza y las hermanas Salazar, siempre bondadosas, la acogieron en su casa para que descansara. Don Sebastián se ofreció a examinarla, pero Remedios le aseguró con su voz más dulce que no era necesario, que la mujer solo necesitaba reposo y buena alimentación. 3 días después, don Sebastián preguntó por la mujer. Remedios explicó que se había sentido mejor y había continuado su viaje al amanecer. ¿Le dejó alguna dirección en Salamanca?, preguntó el médico. Por supuesto que no, respondió Remedios con una sonrisa fría. Era una pobre desgraciada sin familia. Seguramente mintió sobre Salamanca. Probablemente era una de esas mujeres que andan de pueblo en pueblo buscando caridad. 2 semanas después, durante la festividad de la Asunción, las hermanas Salazar donaron para la comida después de misa una cantidad obscena de carne guisada. Don Sebastián observó cómo el pueblo entero comía con desesperación, cómo los niños se chupaban los dedos, cómo las madres repetían plato. Y por primera vez sintió náuseas. Porque en su cuaderno, junto al nombre de la mujer embarazada, había anotado aproximadamente 8 meses de gestación, complexión delgada pero con edema en piernas. Calculó mentalmente. Una mujer de unos 50 kilos, más el peso del feto. Suficiente carne, si se aprovecha completamente y se mezcla con verduras y especias fuertes, para alimentar a 40 personas. No. No podía ser. Era un pensamiento monstruoso,
impropio de un hombre de ciencia y razón. Don Sebastián intentó sacudirse esas ideas. Trabajó más, visitó más pacientes, se concentró en su labor. Pero por las noches, cuando el viento soplaba desde la Plaza Mayor y traía el olor dulzón y metálico de la chimenea de la Salazar, no podía dormir. El niño se llamaba Miguelito Herrera. Tenía 14 años, era delgado como una caña de centeno, con ojos demasiado grandes y una curiosidad que su madre siempre decía que algún día le metería en problemas. Su padre había muerto en un accidente en la cantera 2 años atrás, y su madre, consumida por la tuberculosis, pasaba los días tosiendo sangre en un camastro. Miguelito era un buen chico. Ayudaba a los vecinos con tareas pequeñas a cambio de algo de comida. Hacía recados, limpiaba establos, cualquier cosa para llevar pan a casa. El día de San Juan, mientras el pueblo celebraba con una hoguera en la plaza y los hombres bebían vino peleón, Miguelito vio algo extraño. Las hermanas Salazar salían de su casa con un carro pequeño cubierto con una lona, moviéndose hacia la parte trasera de la propiedad donde estaba la entrada al sótano. Miguelito, con esa imprudencia propia de los 14 años, decidió seguirlas. Se escondió detrás del pozo y observó. Remedios y Encarnación descargaban algo pesado del carro, algo envuelto en tela, y lo bajaban por las escaleras del sótano. El chico no podía ver bien qué era, pero por la forma en que lo cargaban, parecía un cuerpo. Al día siguiente, Miguelito le contó a su madre lo que había visto. Ella, delirante de fiebre, apenas le prestó atención. El chico fue a buscar a don Sebastián. «Doctor», dijo nervioso, «creo que las hermanas Salazar mataron a alguien. Yo las vi llevando un cuerpo al sótano». Don Sebastián se puso pálido. «¿Estás seguro de lo que viste?» El niño asintió con vehemencia. «Tan seguro como que mi padre está muerto, doctor». Era un cuerpo, envuelto, pero se veía la forma de la cabeza y los pies. Don Sebastián sabía que necesitaba más que el testimonio de un niño asustado para hacer una acusación tan grave. Pero tampoco podía ignorarlo. Le pidió a Miguelito que no dijera nada a nadie más y prometió investigar. Aquella noche, el médico no durmió. Repasó su cuaderno una y otra vez. 14 desapariciones en un año. 14 donaciones excepcionales de carne. Y ahora un niño que afirmaba haber visto un cadáver. Al día siguiente por la tarde, Miguelito no volvió a casa. Su madre, desde su camastro, llamó a los vecinos preocupada. El chico siempre regresaba antes del anochecer. Organizaron una búsqueda. Don Sebastián se unió con el corazón acelerado. Revisaron los campos, el río, los caminos. Nada. Como si el niño se hubiera desvanecido en el aire. 3 días después, durante el rosario del domingo, Remedios Salazar se acercó a la madre moribunda de Miguelito con un paquete envuelto en papel de estraza. «Querida Jacinta», dijo con voz llena de compasión, «sé que estás muy débil y que tu hijo no está para cuidarte. Toma esto, es un guiso nutritivo que te dará fuerzas. Debes comer bien». La mujer, con lágrimas en los ojos, aceptó el paquete temblando. Don Sebastián, que observaba desde el otro lado de la iglesia, sintió que el estómago se le revolvía. Esa noche, el médico tomó una decisión. Esperó hasta la madrugada, cuando el pueblo dormía y solo los perros vagabundos deambulaban por las calles. Se cubrió con una capa oscura y caminó hasta la casa de la Salazar. Sabía que las hermanas iban cada lunes temprano al mercado de un pueblo vecino. Era su oportunidad. Con manos temblorosas, forzó la cerradura de la puerta trasera usando un estilete. No era un ladrón, pero la desesperación agudiza el ingenio. Dentro, la casa olía a incienso y a algo más. Algo que don Sebastián identificó inmediatamente: formol. Atravesó la cocina impecablemente limpia, bajó por un pasillo estrecho y encontró la puerta del sótano. Los 2 cerrojos estaban echados. Tardó 10 minutos en forzarlos, sudando, con el corazón golpeándole las costillas. Finalmente cedieron. La puerta se abrió con un gemido de bisagras oxidadas. El olor que subió desde la oscuridad era indescriptible. Dulzón, pútrido, químico, a carne en diferentes estados de conservación. Don Sebastián encendió su lámpara de aceite y bajó las escaleras de piedra. Lo que vio en ese sótano lo perseguiría el resto de su vida. No era un sótano de provisiones. Era un matadero. Un matadero humano. Había ganchos en el techo, mesas de piedra con canales de drenaje, cuchillos de diferentes tamaños colgados en la pared con orden quirúrgico, serruchos, hachas. En un rincón, barriles llenos de salmuera donde flotaban trozos de carne pálida. En otro, huesos apilados con cuidado, largos, claramente fémures,
tibias, costillas humanas, pelados y limpios como si fueran material de estudio anatómico. Pero lo que hizo que don Sebastián se tambaleara y vomitara sobre las piedras fue lo que encontró sobre una de las mesas. Un cuerpo pequeño, el de un niño, parcialmente despiezado. Reconoció la ropa. Era Miguelito. El médico cayó de rodillas. Las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba no gritar. Sobre la mesa, junto al cuerpo, había un cuaderno. Con manos temblorosas lo abrió. Era un registro meticuloso escrito con la letra hermosa de Remedios Salazar. Páginas y páginas de nombres, fechas, pesos, notas sobre sabor, textura, métodos de preparación. Como si fueran recetas. Como si fueran animales. Don Sebastián arrancó varias páginas del cuaderno y las guardó en su chaqueta. Subió las escaleras tropezando, salió de la casa y corrió hacia la iglesia. Despertó al párroco, don Felipe, un hombre de 60 años más preocupado por su desayuno que por el estado de las almas de su parroquia. «Doctor, ¿qué escándalo es este a las 5 de la mañana?» Don Sebastián, sin aliento, le contó todo. El párroco escuchó con escepticismo creciente. «¿Está usted acusando a las hermanas Salazar, dos mujeres piadosas y caritativas, de ser asesinas? ¿De ser caníbales? Doctor, creo que el calor le ha afectado la razón». «Tengo pruebas», gritó don Sebastián. «He visto el cadáver de Miguelito. He visto los huesos. Tengo su registro». El párroco leyó las páginas arrancadas con incredulidad. Había nombres que reconocía. El comerciante de Valladolid. El soldado desertor. La mujer embarazada. Y otros más antiguos. Una prostituta de Madrid que pasó por el pueblo en 1892. Un niño huérfano que buscaba trabajo en 1893. Un anciano peregrino camino a Santiago. Más de 20 nombres. 20 personas que habían desaparecido y que nadie había echado de menos lo suficiente como para investigar. Don Felipe se santiguó con manos temblorosas. «Debemos informar a la Guardia Civil inmediatamente». Pero don Sebastián negó con la cabeza. «No tenemos tiempo. Las hermanas volverán del mercado al mediodía. Si descubren que he estado en el sótano, huirán o destruirán las pruebas. Debemos actuar ahora. Hay que convocar al pueblo. Mostrarles la verdad. Obligarlos a ver». A las 9 de la mañana, la campana de la iglesia comenzó a repicar con urgencia. Era la señal de emergencia que solo se usaba para incendios o invasiones. El pueblo entero acudió a la plaza, confundido, asustado. Don Sebastián y el párroco estaban en las escaleras de la iglesia. El médico levantó las páginas del cuaderno. «Gente de Piedraluenga», dijo con voz que temblaba pero que llevaba lejos, «debo comunicaros algo terrible. Una verdad que cambiará este pueblo para siempre. Las hermanas Salazar, a quienes habéis considerado santas, son asesinas. Son caníbales. La carne que habéis comido durante más de un año no era de cordero. Era carne humana». El silencio que siguió fue absoluto. Luego empezó el murmullo. Algunos se rieron nerviosos. Otros negaron con la cabeza. «Estás loco», gritó alguien. «Eso es imposible», chilló una mujer. Pero don Sebastián continuó. «He estado en su sótano. He visto el cuerpo de Miguelito Herrera despiezado sobre una mesa. He visto huesos humanos. Tengo aquí su registro donde documentan cada asesinato». Leyó algunos nombres en voz alta. Con cada nombre, alguien en la multitud ahogaba un grito de reconocimiento. El comerciante que se alojó con ellas y desapareció. El soldado desertor. La mujer embarazada. El alcalde, un hombre gordo y cobarde, se adelantó. «Esto es una calumnia grave, doctor. ¿Tienes pruebas más allá de un cuaderno que bien podrías haber falsificado?» Don Sebastián señaló hacia la casa de la Salazar. «Las pruebas están en su sótano. Bajad conmigo. Ved con vuestros propios ojos». Pero nadie se movió. Porque en el fondo, todos empezaban a entenderlo. Empezaban a recordar el sabor de aquella carne imposiblemente tierna. Empezaban a sentir náuseas. En ese momento llegaron las hermanas Salazar. Habían regresado temprano del mercado al ver el pueblo desierto. Remedios caminó hacia el centro de la plaza con su habitual elegancia. Encarnación la seguía 2 pasos atrás, con la mirada baja. «¿Qué significan estas acusaciones, doctor Arroyo?» La voz de Remedios era tranquila, casi divertida. Don Sebastián sintió que la rabia le hervía en las venas. «Significa que sois asesinas.
Que habéis matado a viajeros indefensos y los habéis servido como comida a este pueblo. Significa que Miguelito Herrera está muerto en vuestro sótano ahora mismo. Un grito ahogado recorrió la multitud. La madre de Miguelito, que había salido de su lecho de enferma apoyándose en una vecina, cayó de rodillas aullando. Remedios la miró con algo parecido a la compasión. «Querida Jacinta», dijo suavemente, «tu hijo era un chico entrometido. Vio cosas que no debía ver. Igual que el buen doctor». La confesión cayó sobre la plaza como una losa de hielo. Nadie se movió. Nadie respiró. Remedios se volvió hacia el pueblo con los brazos extendidos. «¿Y qué hay de malo en lo que hemos hecho? Cuando vuestros hijos lloraban de hambre, ¿quién les dio de comer? Cuando vuestras esposas se consumían de inanición, ¿quién las alimentó? Cuando pensabais que este invierno moriríais todos, ¿quién os salvó?» Algunos en la multitud bajaron la mirada avergonzados. «Es pecado», gritó el párroco. «Es abominación». Encarnación habló por primera vez, con su voz grave y rasposa. «El pecado es dejar morir de hambre a los tuyos cuando hay carne disponible». Remedios asintió. «Los que matamos eran nadie. Forasteros sin familia. Desertores. Prostitutas. Gente que el mundo ya había olvidado. Los convertimos en algo útil. Los convertimos en vida para vosotros. Es carne humana», rugió don Sebastián. «Nos habéis convertido en caníbales». Remedios se encogió de hombros. «Y sin embargo», repetisteis. «Y sin embargo, alabasteis nuestro guiso. Y sin embargo, trajisteis a vuestros hijos a comer de nuestras manos. La culpa no es solo nuestra, doctor. Es de todos. Porque todos sabíais. En algún lugar profundo, todos sabíais que algo no estaba bien y elegisteis no preguntar. El hambre os hizo cómplices». La verdad de sus palabras se clavó en el corazón del pueblo como un cuchillo. Porque era cierto. Habían sospechado. Habían visto las inconsistencias. Habían notado las desapariciones. Y habían mirado hacia otro lado porque el estofado estaba caliente y sus estómagos estaban vacíos. El alcalde, intentando recuperar algo de autoridad, ordenó: «Arrestadlas. Llevaremos a estas mujeres a Toledo para que las juzguen». Pero cuando los hombres se acercaron a las hermanas, Remedios sacó de entre sus faldas un frasco pequeño. Lo abrió y bebió su contenido de un trago. Encarnación hizo lo mismo con otro frasco que llevaba en el bolsillo del delantal. «Arsénico», dijo Remedios con una sonrisa torcida mientras caía de rodillas. «No permitiremos que nos exhibáis como monstruos cuando vosotros comisteis de nuestras manos y nos llamasteis santas». Las dos hermanas murieron allí, en la Plaza Mayor, retorciéndose con los labios llenos de espuma mientras el pueblo observaba paralizado. Encarnación fue la primera en dejar de moverse, sus ojos abiertos mirando el cielo sin nubes. Remedios duró un poco más. Con su último aliento, susurró algo que solo don Sebastián, arrodillado junto a ella, pudo escuchar. «El sabor nunca os abandonará. Cada vez que comáis carne, cada vez que cerréis los ojos, recordaréis. Y sabréis que os gustó». Don Sebastián organizó la inspección del sótano. Obligó al alcalde, al párroco y a los hombres principales del pueblo a bajar con él. Lo que vieron los dejó marcados para siempre. El cuerpo de Miguelito. Los barriles con carne en salmuera. Los huesos perfectamente limpiados y apilados. Las herramientas. El cuaderno completo con 22 nombres documentados. 22 personas asesinadas, despiezadas y servidas como comida a lo largo de 3 años. Algunos de los hombres vomitaron. Otros lloraron. Uno, el herrero, un hombre rudo que nunca había mostrado emoción alguna, se sentó en las escaleras y se abrazó las rodillas temblando como un niño. Enterraron a las hermanas al azar sin ceremonia en tierra no consagrada, lejos del cementerio del pueblo. No pusieron cruces. Solo 2 piedras sin nombre. El sótano fue quemado. Sellaron la entrada con piedras y argamasa. Quemaron el cuaderno después de que don Sebastián copiara los nombres para enviarlos a las autoridades provinciales. Intentaron quemar también el recuerdo, pero ese es un fuego que nunca prende. Los huesos que encontraron, o lo que quedaba de ellos, fueron enterrados en una fosa común en el cementerio con una sola lápida que decía solamente desconocidos. Requiescant in pace. Pero todos sabían que no había paz para ellos. Ni para los que los habían comido. El cuerpo de Miguelito fue entregado a su madre. La mujer murió 3 días después, se dice que de tristeza, pero algunos susurraban que del horror de haber comido el guiso que Remedios le había dado justo antes de que encontraran al chico.
Un guiso que ahora todos sabían que contenía. El pueblo nunca se recuperó. Las familias comenzaron a marcharse una a una. Primero los que tenían familiares en Toledo o Ávila. Luego los que simplemente no soportaban seguir viviendo en ese lugar. Don Sebastián fue de los primeros en irse. Solicitó traslado inmediato y la Diputación, al enterarse de la situación, se lo concedió sin preguntas. Antes de marcharse, el médico dejó su cuaderno completo de investigación con el párroco. Para que nadie lo olvide, dijo. Don Felipe guardó ese cuaderno en un arcón de la sacristía y nunca lo volvió a abrir. Algunos pecados son demasiado pesados para mirarlos dos veces. En 1897, solo quedaban 7 familias en Piedraluenga. Ya no llegaban comerciantes. Ya no había fiestas. La Plaza Mayor, donde una vez se celebraron bodas y bautizos, estaba siempre vacía. La casa de la Salazar permanecía cerrada, con las ventanas tapiadas. Los niños que aún vivían allí cruzaban corriendo frente a ella sin mirar, haciendo la señal de la cruz. Decían que por las noches se oían ruidos en el interior. Pasos en el piso de arriba. El rechinar de la puerta del sótano que ya no existía. Y siempre, siempre, el olor. Ese olor dulzón y metálico que ninguna cantidad de cal o de incienso podía eliminar. En el invierno de ese año, las últimas familias se marcharon. El párroco cerró la iglesia, cargó los objetos sagrados en un carro y abandonó Piedraluenga. Cuando el obispo de Toledo preguntó por qué, don Felipe solo dijo que el pueblo estaba maldito y que ningún alma cristiana debía vivir allí. El obispo, que había leído los informes de la Guardia Civil sobre el caso Salazar, no insistió. Simplemente borró Piedraluenga de los registros diocesanos. Hoy, si viajas por las carreteras secundarias entre Toledo y Ávila, a veces verás señales viejas que apuntan a caminos que ya no existen. Piedraluenga 12 kilómetros, dice una, medio caída y cubierta de óxido. Los lugareños de los pueblos cercanos te dirán que no vayas. Te dirán que allí no hay nada, solo ruinas y malos recuerdos. Los más viejos, los que escucharon las historias de sus abuelos, bajan la voz cuando hablan del tema. Dicen que las ruinas de aquel pueblo aún existen, ocultas entre encinas y jaras. Que la casa de piedra de las hermanas sigue en pie, medio derrumbada pero reconocible. Y que si pasas por allí al atardecer, cuando la luz es dorada y el viento sopla del oeste, puedes oler algo cocinándose. Algo que huele a carne asada con romero y tomillo. Un olor que te hace salivar y sentir náuseas al mismo tiempo. Hay un bar de carretera cerca de allí, a unos 20 kilómetros, regentado por un hombre llamado Aurelio cuyo bisabuelo vivió en Piedraluenga de niño. Si le preguntas por el pueblo abandonado, él te servirá otro vaso de vino y te contará. Te dirá que su bisabuelo nunca volvió a comer cordero después de lo que pasó. Que se hacía vegetariano antes de que existiera esa palabra. Que tenía pesadillas donde veía las manos de Remedios Salazar ofreciéndole un plato humeante y él comía y comía, hasta que se miraba las manos y veía que estaban cubiertas de sangre. Te dirá que ese hombre, el bisabuelo, vivió hasta los 93 años, pero que nunca fue feliz. Que cargó con una culpa que ninguna confesión podía limpiar. Y si Aurelio está de humor, si ha bebido suficiente de su propio vino, te contará el detalle que más le obsesiona. 3 meses después de que el pueblo se vaciara, apareció un perro en la zona. Un perro grande, negro, que aullaba por las noches cerca de las ruinas. Los pastores intentaron ahuyentarlo pero siempre volvía. Un día, uno de los pastores encontró al perro en la puerta tapiada del sótano de la Salazar. Estaba escarbando, intentando entrar. El pastor se acercó y el perro lo miró. Sus ojos, juró el pastor, eran demasiado inteligentes. Demasiado humanos. El pastor corrió y nunca volvió a acercarse a Piedraluenga. Pero el perro siguió apareciendo durante años. Siempre escarbando en la misma puerta. Siempre aullando. Hasta que un día simplemente dejó de aparecer. Don Sebastián Arroyo nunca se casó, nunca tuvo hijos. Trabajó como médico rural en diferentes pueblos hasta su jubilación. Se dice que bebía demasiado y que sus manos temblaban incluso cuando estaba sobrio. Murió en 1923 en un pequeño piso de Madrid. Cuando vaciaron su casa, encontraron algo extraño. En un cajón de su escritorio, guardaba recortes de periódico de toda España. Noticias sobre desapariciones inexplicables, sobre carniceros sospechosos, sobre pequeños pueblos donde pasaban cosas raras. Había anotaciones en los márgenes con su letra temblorosa. ¿Otra vez? ¿Cuántos más? Nadie lo ve. Como si hubiera pasado el resto de su vida buscando otros Piedraluenga. Como si no pudiera creer que su pueblo había sido el único.
La historia de las hermanas Salazar se convirtió en leyenda local, en un cuento que se contaba en voz baja. Con los años, los detalles se distorsionaron. Algunos decían que eran brujas que hacían pactos con el diablo. Otros que eran vampiras que bebían sangre. La verdad, que eran simplemente dos mujeres que descubrieron que resolver el problema del hambre era más fácil de lo que nadie imaginaba si estabas dispuesta a cruzar ciertas líneas. Esa verdad era demasiado simple y demasiado aterradora para aceptarla. Porque las hermanas Salazar no eran monstruos sobrenaturales. Eran humanas. Demasiado humanas. Y esa es la parte que más asusta. En 2015, un grupo de estudiantes de antropología de la Universidad Complutense fue a buscar las ruinas de Piedraluenga como parte de un proyecto sobre pueblos abandonados de Castilla. Encontraron la ubicación usando mapas antiguos y fotografías aéreas. Las ruinas estaban allí, efectivamente. La plaza mayor aún era reconocible. Los muros de la iglesia seguían en pie, sin techo. Y la casa de la Salazar, sorprendentemente, estaba casi intacta. Los estudiantes la fotografiaron, tomaron medidas, exploraron. Uno de ellos, una chica llamada Laura, bajó a lo que quedaba del sótano con una linterna. Salió 5 minutos después, pálida, temblando. Se negó a decir que había visto allí abajo. Solo que había olido algo. Algo que no debería existir en un sótano abandonado durante más de 100 años. Algo que olía a carne cocinándose. El profesor que dirigía el proyecto decidió no incluir Piedraluenga en el estudio final. Demasiadas anomalías, dijo. Demasiada incomodidad entre los estudiantes. Laura dejó la universidad ese mismo año. Ahora trabaja en una librería en Salamanca. Si le preguntas por Piedraluenga, te dirá que no existe. Que nunca estuvo allí. Pero quienes la conocen dicen que se hizo vegetariana después de aquel viaje. Y que a veces, cuando está distraída, se frota las manos como si intentara limpiarlas de algo que nadie más puede ver. Esta es la historia que nadie quiere recordar, pero que nadie puede olvidar. La historia de un pueblo que eligió la supervivencia sobre la moralidad y que pagó el precio no en el infierno, sino aquí en la tierra, en el simple acto de vivir con lo que habían hecho. Porque el verdadero horror no estaba en las hermanas Salazar y su sótano lleno de huesos. El verdadero horror estaba en la Plaza Mayor, en las familias que comieron y repitieron, que alabaron el guiso y dieron gracias a Dios por su buena suerte. El horror estaba en saber que en las circunstancias adecuadas, con suficiente hambre y suficiente miedo, casi cualquier persona es capaz de mirar hacia otro lado. De tragar en silencio. De decirse a sí misma que no sabía, que no podía saber, incluso cuando en el fondo sí sabía. Las hermanas Salazar descansan sin nombre en su tumba sin cruz. Pero su legado vive en cada comida, en cada bocado, en la pregunta que todos nos hacemos a veces cuando la carne está demasiado tierna, demasiado jugosa, demasiado perfecta. ¿De dónde viene esto? ¿Quién era esto? Y la respuesta, la que nadie quiere oír, es que a veces es mejor no saberlo. A veces la gratitud y la ignorancia son la misma cosa. Y a veces, solo a veces, el monstruo no está en el sótano oscuro. Está en la mesa. Sonriendo. Ofreciéndote otro plato. Diciéndote que comas, que está delicioso, que no preguntes tanto y simplemente disfrutes.